Este es un método de reducción y el método de reducción es algo que usted tiene que meter dentro de su armamentario. Hoy tuve una charla con María Peda al respecto de eso, porque ella que quiere hacer artroplastia, yo le decía, de vez en cuando usted tiene que aprender a pensar afuera de la caja y a mezclar cosas de una subespecialidad con otra. Y parte de eso es el usar cosas de trauma en artroplastias o artroplastias en trauma, como quiera. Esta es una herramienta, no es algo que esté escrito sobre piedra que no podamos cambiar. ¿Sí me explico, Abe? Sí, doctor. Es una herramienta para que usted tenga en su armamentario de herramientas de reducción. ¿Puede utilizarlo como fijación? Sí, en algunos tipos de fracturas y en algunos patrones específicos. Doctor, Dime. pregunto, si uno no tiene todos esos aparatos para hacerlo de forma percutánea, ¿qué hace? Perfecto, negra. Súper pregunta. Nosotros no los tenemos, por ejemplo. Entonces, usted trata de hacerlos con incisión un poco más grande, pero siguiendo exactamente los mismos principios. Tratar de preservar la mayor cantidad de tejidos blandos sin hacer un daño mayor a su fractura. Pero recuerde que al final, los que vieron el webinar que hicimos ayer de AO, al final lo que usted necesita es reducir la fractura. En algunas ocasiones hay que abrir un poquito más. Si usted puede abrir goriludo, como una bestia apocalíptica, o abrir como un cirujano respetando los tejidos blandos, mejor. ¿Ok, Dani? Sí, señor, gracias. Tati, ¿algunas otras preguntas en el chat? Que veo 4 intervenciones. Sí. Daisy tiene una pregunta, dice que si para los ancianos hay algún detalle técnico por la calidad ósea. Muy buena pregunta, Daisy. Hay que hacerlo, como me enseñó su merced, despacito y con calma. ¿Sí? Usted va haciéndolo suave, va controlándolo y lo ve en el intensificador porque su misión en el anciano es tratar de acercar los fragmentos entre sí, no de comprimir brutamente. Abelardo, esto sirve para usted, es una herramienta de reducción, no es una herramienta de fijación completamente y la calidad ósea es súper importante. Muy buena pregunta, Daisy. Pregunta Mario. Mayaya que si usaba el alambre a través de la placa como método definitivo. Mayaya, buena pregunta. Y vas a ver que en algunos nosotros lo usamos durante un tiempo como métodos de fijación temporal. Pero si quieres, yo después les puedo dar una charla sobre biomecánica de las fijaciones en fracturas periprotésicas para que veas que el método menos efectivo para controlar, sobre todo compresiones axiales o rotacionales, son los cerclajes. ¿Ok? Entonces te sirve para comprimir la placa contra el fragmento o las lonjas de cortical, los aloinjertos contra los fragmentos, pero controlar rotación o estabilidad axial muy poca. Entonces digamos que para fijar no es la herramienta preferida. En fracturas periprotésicas, por ejemplo, hoy tenemos herramientas que son superiores a eso. Parte de eso son cables que se unen a la placa con dispositivos, y depende de la marca, hay múltiples dispositivos que hacen que el cable pase a través de la placa o se una a la placa. Los tornillos monocorticales bloqueados, los tornillos convencionales evitando la prótesis, los tornillos bloqueados de ángulo variable evitando las prótesis, o las placas colocadas sobre placas, los locking attachment plates, que usted fija una mini placa sobre una placa grande y coloca los tornillos evitando la placa. ¿Quedó claro, Mayagis? Dice que sí. Súper. Pregunta Cristian Castro que si se utiliza solo como método de reducción y fijación temporal, ¿se debe retirar siempre después de poner el método definitivo? Cristian, buena pregunta. Y la respuesta usted puede encontrar miles, hermano. Yo personalmente creo que no se debe retirar porque si no, por ejemplo, en subtrocantéricas, como tenemos un ejemplo más adelante, se va a soltar y se va a volver a hacer la deformidad. Entonces yo considero personalmente que se debe dejar ahí una vez usted lo coloque.
Almario, ¿más preguntas? No hay más preguntas, doctor, por ahora. Gracias. Listo. Para los que preguntan lo de la circulación y cuánto dañamos, 2 estudios para recomendarles, ambos están en el folder que mandé. ¿Cuáles son las irrigaciones que tiene el fémur? El fémur tiene anastomosis directas, periósticas musculares, fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Y ustedes ven cómo todo está hecho en una parte proximal, una parte distal y los vasos que vienen de la femoral. Y todas estas circulaciones actúan entre sí. Entonces usted, por más de que trate de dañarla, específicamente en el fémur es difícil que dañe la circulación. Y le recomiendo este estudio de Terechay, que es maravilloso, donde lo que ellos hicieron es mirar con tomografía. Entonces, hicieron angiografías con angiotac. Entonces, vean aquí en proyección antero-posterior, en proyección de lateral a medial, de posterior a anterior y de medial a lateral, todos los vasos que tiene el fémur. Y una vez usted coloca el cerclaje, observe cómo el angiotac no varía el patrón de la circulación que tiene. Entonces, usted mira, y si mira estas imágenes sin cerclaje o con cerclaje, son básicamente la misma irrigación. Entonces, es súper importante eso, que ustedes lo recuerden. Y este es el otro estudio de Terechay que hicieron con Chanacan, mirando dónde y cómo colocar los cerclajes. María Piedad, para usted que es cirujana de cadera, este es clave, súper, súper, súper clave. En la parte proximal, o sea, la parte superior de la imagen de la derecha, usted tiene que pasar pegado a la cortical posterior y lateral. Observe que sus vasos están mediales y anteriores y su nervio está posterior. En el tercio medio hasta el cuarto inferior, usted tiene que pegarse súper bien a la cortical medial para evitar sus vasos que vean ya más posteriores y más mediales. Y en la parte distal, que es la súper peligrosa, la súper, súper, súper peligrosa, péguense bien a la cortical posterior cuando pasen su cerclaje, porque tanto los vasos como los nervios están posteriores. Entonces, esta imagen, María Piedad, sobre todo es para usted, recuérdela en todas sus periprotésicas de aquí en adelante. Voy a mostrarles estos 2 artículos. Uno es de JKO de Corea y CWO, ambos de Corea, y otro del grupo de Terechay, hecho en periprotésicas. Almario, ¿alguna pregunta? Maps nos iba a decir algo, pero es que no se le escucha bien. Yo creo que ya nos va a escribir o nos va a subir el volumen al micrófono. Dele pedal, Maps. Súbale el volumen al micrófono. Hola, profe. Fer. ¿Qué más, profe? ¿Qué opina sobre los cerclajes para reducción de fracturas en tibia? Por ejemplo, uno lo ve mucho en tibia proximal o diaficiales tercio medio y ve complicaciones hartas, no uniones, neurosis o infecciones asociadas a esto. Y el riesgo de una lesión vascular creo que es más alto que en el muslo. ¿Qué opina usted? Fernando, súper buena pregunta. De verdad, en la tibia no hay los mismos estudios que en el fémur, sobre todo anatómicos y de irrigación, y la tibia es un hueso que es relativamente percutáneo, hermano. Entonces yo personalmente trato de evitar los cerclajes en las tibias. ¿Por qué? Por las razones que usted acaba de mencionar. La tibia es mucho más fácil de reducir, sobre todo la cortical medial, usted la palpa perfecto. Entonces la colocación de pinzas percutáneas, de otros métodos de fijación o de reducción temporal, es mucho más fácil en la tibia que en el fémur. Entonces yo diría que los cerclajes los reservaría para huesos como el fémur o como el húmero, con ciertas precauciones. Almario, revise si les mandé un artículo de Michael Baumgartner sobre cerclajes en el húmero, que es un estudio anatómico súper bonito. Y si no me acuerdan, yo se los mando. Listo, ya miro. Gracias, profe. Con gusto, Fer.
Ya tenemos la pregunta de Mapi, ya nos pregunta si esos pasahilos tienen diámetros diferentes. MAPS tienen un diámetro único que permite pasar 1, 1.25 y 1.5, que son los que hay en el mercado hoy en día, tanto en alambres como en cerclajes. Perdón, como alambres y cables. ¿Algo más, Snowball? Mario, ¿algo más o sigo? Doctor, siga, por ahora no tenemos nada más. Listo. Entonces, este estudio, JKO y JK, estaba preparando esta charla, escribí que me mandara un caso y me mandó este, que está publicado en el artículo, donde ustedes ven esta fractura, que es para, que me preguntó sobre el retiro de los implantes, sobre el retiro del cerclaje. Observe cómo este patrón de fractura, que es una intercontraso subtrocantérico, con un trazo lateral, espiroideo largo, fíjese la reducción que logran con solo la mesa de tracción. Entonces, probablemente muchos de nosotros diríamos, se ve chévere, se ve agradable, pero JK dice, oiga, me falta cerrarlo un poquito mejor y me AP para tener una mejor proyección. Entonces, fíjese la secuencia, cómo pasa de izquierda superior, pasa el disector, pasa el brazo inferior, lo chequea con el intensificador, pasa al brazo superior. Miren cómo en la imagen de la parte inferior del centro, el pasacerclaje se está pegado al hueso y una vez está controlado eso, pasa el cerclaje, retira la parte de arriba de abajo y coloca el tensor y miren cómo mejora la reducción de la fractura. La alinea en forma mucho más útil para reducir y en ese punto, con su fractura ya más reducida, utiliza el truco de la pinza que algunos de ustedes me han visto colocar y si miran la imagen de su parte superior izquierda y la parte superior derecha, ven cómo la imagen AP del fémur es completamente diferente. La superior derecha es una imagen buena para encontrar punto de entrada y para colocar el clavo. Fíjense cómo en la imagen superior izquierda no tengo una buena imagen y la rotación es mala. Vemos mucho trocánter mayor por la rotación del fragmento proximal. Y cuando le doy rotación interna usando las pinzas, aparece mejor el trocánter mayor y logro colocar mejor mi clavo. Snowball, ¿hay preguntas? Sí, señor. Joseph pregunta si el bloqueo en este caso es correcto. ¿El bloqueo del clavo? Joseph, ¿el bloqueo del clavo? El bloqueo del cerclaje. Es que ahorita nos estaba mostrando una imagen. Okay. Listo, sí, el bloqueo, fíjese que está hecho perpendicular, está a 90 grados. ¿Sí lo ve? O sea, ahí está en esta imagen inferior izquierda, usted ve que todavía está arriba, están girando todavía, y mire cómo ya en la del centro está girado completamente y lo doblaron a 90 grados del cerclaje. ¿Ok? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Snowball? No, señor, no hay más preguntas por ahora. Listo, súper. Entonces, fíjese cómo es la combinación de métodos. Abelardo, para usted, mire cómo el cerclaje me ayuda a reducir, la pinza me ayuda a girar para obtener una mejor imagen y coloco mi método de fijación definitiva, que en este caso va a ser un clavo intramedular. Y mire cómo mantengo el cerclaje para mantener mi reducción y que mis fragmentos no se separen. Y ustedes miran aquí el seguimiento de ese paciente con un método de reducción absolutamente perfecto. Y algo que JK no menciona en esto es que a través de esa herida donde puso el cerclaje es la misma herida por la cual coloca el método de fijación de la cabeza, o sea, la hoja en espiral, que es lo que algunos de ustedes me han visto hacer en algunas fracturas inter y sub, que es abrir la parte distal, como en esta, y a través de esa herida utilizarla como herida para reducir mis fragmentos. Entonces, quiero que recuerden que la reducción es súper clave, la fijación es lo de menos. La clave es reducirla y a veces variamos el punto donde hacemos las heridas para que quede mejor
la reducción. Y ese es el seguimiento un par de años después con el seguimiento funcional. Les recomiendo estos dos artículos, sobre todo el de abajo, que es escrito por Björn Christian Lind de Lucerna, Terechai de Chiang Mai, Brian Will y Peter Cole de Minnesota y Reto Babs de Lucerna, que es maravilloso sobre la técnica de cómo reducir el cerclaje. Y este es un caso nuestro, es una paciente que era mamá del presidente de Bayer de Colombia. La señora vino de Alemania a pasar vacaciones y le habían hecho ese reemplazo un año antes y se cayó y sufrió esa fractura. Maps, ¿tú qué le harías? Esa es la AP y esa es la otras proyecciones. ¿Maps está dormida? Maps. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Eso, sube el volumen. ¿Qué le haría? No le puedo subir más. Ya Alejandra contestó, pero no revisaría el vástago con una placa larguísima y La pregunta del millón es cómo la pone en una mesa, le hace tracción, una mesa de fracturas convencional, le dice a Monsalvo que jale más duro, cómo mantiene la reducción, qué hace. Benedetti, ayúdele, no sea cafre. Pues la reducción la haría, le daría una incisión lateral pequeña para poder meter instrumentos de reducción inicialmente con una pinza. Creo que primero el implante está estable, no hay signos de aflojamiento proximal y por eso me inclinaría más a la fijación. Y pues como hemos visto, la charla sobre cerclajes, creo que es útil en este caso, después de tenerlo reducido con pinzas o con un cerclaje, hacer la fijación con una placa larga, que podría ser una de soporte condilar larga, una de CSP larga que deja todo el fémur. Perfecto. ¿Alguien haría algo diferente en algún otro lado? Espere a ver si siguen conectados los que yo creo que siguen conectados. Mapi dice que lo pone en una mesa convencional, que no le pone mesa de tracción. Ok, perfecto, súper. Aleja Suárez dice que le pone una placa cable y que usa pinzas para reducir. Bien, chévere. Y no hay más. Daisy pone que un cerclaje y unos tornillos. Uy, Daisy, se acaba de ganar un beso. Listo, les voy a mostrar qué dice yo. Bueno, solo para que vean qué hicimos. Entonces, esta es la fractura. Ahí la ven. Entramos, marcamos arriba, marcamos abajo. Y como dice Daisy, colocamos un cerclaje y miren aquí, Joseph, para usted, mire cómo es una técnica de reducción únicamente. Estoy reduciendo mi fractura. Y lo hicimos a través de una herida relativamente pequeña. Esto no es del mismo paciente, es de un amigo mío, una imagen similar. Pero mire cómo logra usted una reducción con ese cerclaje únicamente de esta fractura. Doctor, ahí está traccionando igual la pierna, ¿sí? Sí, obviamente, Negris, no mame gallo. Pues es que como dice que solo pone el cerclaje. No mame gallo, negra. Globo, por favor, dígale que no me moleste. ¿Sí está montada en la mesa de tracción? No, estamos en una mesa convencional, MAPS. Yo prefiero las mesas convencionales. La razón es que me permite cambiar un poquito más si necesito abrir un poco mejor. La desventaja es que tengo que confiar en residentes. En esta ocasión tenía de residente a Julián Salabarrieta, entonces en ese confío yo. Y ese sabe tirar bien. Entonces, tira bastante bien y pudimos poner el cerclaje perfecto.
Entonces ven la forma como logramos poner el cerclaje. Después, Daisy, como dijo usted, par tornillos de compresión interfragmentaria para ayudar a fijar la parte más distal, evitando el implante. Y después una placa de proximal hacia distal. Mayaya, para usted que me preguntó los cerclajes como método de fijación. Fíjese cómo en esta ocasión colocamos los cerclajes y los fijamos a la placa, porque arriba no me daba para poner otros tornillos más proximales. Entonces utilicé cerclajes para fijar esa zona, como ve ahí, y después una fijación distal definitiva con este resultado final de seguimiento. En resumen, mis queridos, úselos para reducir fragmentos o para aumentar la fractura alrededor de implantes, llámese clavos intramedulares, llámese prótesis o placas extraarticulares. ¿Y cómo usarlos? Preferiblemente, hermano, percutáneos. Mil gracias. ¿Preguntas? Profe, buenas noches. Tengo una pregunta con respecto al caso que mostró ahorita. Listo, Ale, pregunte. Pues vaya, primero, digamos, era una fractura de que usted puso los tornillos bien cercanos al vértice distal. Digamos, Señor. ahí nos puede dar un stress riser y generar una línea de fractura a ese fragmento, que yo los veo muy cerquita y muy en la parte distal de la fractura. O con el cerclaje ya se compensa, digamos, la distribución de cargas. Ok, le voy a mostrar una imagen a Aleja y usted me dice por qué sí o por qué no. ¿Qué piensa después de eso? ¿O alguien le puede Pues responder? o sea, pues que usted puso la placa y la placa, la planca de trabajo mecánico le está haciendo la placa como tal. O sea, sobre eso se está distribuyendo la carga social de la persona, digámoslo así. Perfecto. Yo lo entiendo. Perfecto. No es una fijación única, no es una, usted tiene toda la razón. Si yo hubiera dejado solamente mis tornillos como en esta imagen, probablemente Sí. estaría frito, porque tengo el stress riser, tengo todo. Pero yo sabía que esos son elementos de fijación para que yo después use una placa como elemento de fijación definitiva. Mis tornillos actúan de compresión para dar estabilidad y la placa como un elemento que me va a hacer de protección de esa fijación. Ok, entonces una pregunta, digamos, en este caso la placa no es, digámoslo así, como en la compresión de fragmentos que uno protege con la placa, sino son dos fijaciones simultáneas, o cómo funciona esta placa tan extensa como, ¿por qué no dejo solo la placa? Pues sería la pregunta ahí. Aleja, yo prefiero cubrir los fémures lo más posible. El otro día operamos una paciente con armario, el doctor Navas duró haciéndome bullying durante como una semana porque decía que si la placa hubiera podido ponerse la más larga de la tibia al acetábulo. Lo que pasa es que no me alcanzaba, pero yo trato de cubrir todo el fémur para evitar que tengan fracturas de nuevo alrededor del implante. Aleja. Listo, sí, bien. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Snowball, ¿más preguntas? Señor, tenemos pregunta de Alejandro Zúñiga. Él dice que qué tan útil es la clasificación de fracturas periprotésicas propuesta por la AO y según esta la fractura sería una tipo B. Lejo, hermano, las clasificaciones de fracturas han pasado por todo lado, hermano. Es una tipo B. La pregunta, y María Piedad, menos mal que no empezó a discutir en B1, B2, fijar la revisión, etcétera, porque ahí nos metemos en otro zaperoco que no voy a entrar en esa ahorita. Pero la clasificación de AO es un poco mejor que la de Vancouver, pero a mi gusto tiene un problema, que es que no mezcla lo de la clasificación original de AO, que es el tipo de fractura. O sea, no es lo mismo una fractura oblicua, transversa o conminuta. Entonces, las tipo B hablan sobre la fijación de los vástagos o fracturas alrededor del implante, pero no del trazo fracturario. Pero igual, la usamos como métodos de clasificación, pero no realmente como toma de decisiones. Es poco útil porque es como una extensión de la clasificación de Vancouver.
Eso, Maps. Es solo un par de categorías más que no hablan tanto de la severidad como de la localización de la fractura. Clasificación de Vancouver, solo que con 3 categorías más. Correcto. Y de hecho, uno de los desarrolladores de la clasificación de AO fue Bas Masri, que fue quien diseñó la de Vancouver. Y es exactamente lo mismo, no es tan chévere como la clasificación de la O de las fracturas normales, donde habla de localización, severidad y incluso pronóstico. Exacto. Pero la futura fellow de Vancouver probablemente va a cambiar eso cuando ella vaya y le diga todo eso al inventor y entonces cambien esa cosa. Pregunta David Cabrera, ¿en algún caso no se puede aumentar la fijación con tornillos o placa o clavo? ¿Usar solo los cerclajes métodos como método único de fijación tiene sentido? David, definitivamente no, hermano. Los cerclajes no le dan la fijación suficiente para mantener una fractura. El mejor ejemplo son la rótula o el obenque. Usted no solo coloca el alambre, sino coloca unos cables, unos clavos de Kirchner para mejorar esa fijación. Daniela Sánchez, en caso de esa placa, la fijación proximal la hizo con cerclaje. En ese caso pone tornillos corticales para poder dejar esa placa usada de ápice o pueden ser solo bloqueados. Dani, esa placa fue hecha hace 15 años. Entonces, no colocaba tornillos a través de la placa monocorticales o bicorticales. Hoy prefiero los tornillos en la parte proximal, como usted sabe, porque me dan mayor fijación por las razones que les dije antes, en términos de mantener la mallalla en la fijación proximal. Vale. Profe, Dime. una pregunta sobre métodos de fijación, sobre doble placa. Yo sé que, digamos que vamos a hacer más daño de tejidos blandos, pero con una muy buena disección uno puede preservar el periósteo y aumentar la estabilidad con 2 placas a 90 grados. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué experiencia? Pues, antes, si usted mira los estudios, no con doble placa, pero con una placa lateral más una a lo injerto anterior, hay un par de metaanálisis que muestran que en fracturas periprotésicas no hay diferencia significativa. Ahora, si usted va, por ejemplo, en fracturas alrededor de implantes, sobre todo en periprotésicas de fémur distal, hoy hay una tendencia en los cirujanos de trauma a implantes combinados, llámese placa lateral y medial, la medial MIPO, o el combo placa-clavo, placa lateral y clavo intramedular. Pero los estudios no han mostrado una diferencia realmente significativa. Gracias, gracias, doctor. Cristian Castro, que preguntaba lo mismo que Daniela, creo que quedó contestada la pregunta. Sí. O sea, tengo una pregunta, o sea que los sistemas que vienen pues para ponerles cables alrededor son redundantes y serían solo mejor ponerle solo los tornillos. Pues Maps, yo creo que ambas funcionan de manera diferente y depende del implante que tú tengas, puedes utilizar ambos. Yo personalmente, por preferencia mía, prefiero colocar tornillos y tú viste hace un tiempo que operamos juntos, cómo colocar tornillos hacia la parte posterior es relativamente fácil, pero los cables me ayudan a acercar un poco más la placa y comprimir la placa contra el implante. Entonces creo que una mezcla de todos ellos te da una fijación mucho más útil. Uy, aquí hay una pregunta súper buena. Alejandro Zúñiga, ¿cuál es la indicación actual de cerclaje de protección en fracturas de patela? Los cerclajes de protección, Alejo, son cerclajes que usábamos para proteger el tendón patelar, no para las fracturas de la patela. Las fracturas de la patela hacemos cerclaje común y corriente, sobre todo en fracturas de trazos simples, transversos, o cuando logramos convertir fracturas de trazo más complejo en trazos transversos. Los de protección los usamos para lesiones de
tuberosidad anterior de la tibia o lesiones de tendón patelar o abulsiones del tendón o fracturas muy distales del polo inferior de la patela en que se haga una patelectomía distal, del polo distal, y usted resuture el tendón patelar A y hace un cerclaje de protección. Luis Carlos. Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se usan más los cerclajes o por qué están como, no tienen tan buena fama? A eso iba. Luis Carlos, hágale. Mire, para David también, mire, una de las primeras herramientas que hubo para fijar fracturas de huesos largos en la época del Lambot, y cayeron en desuso, y no solamente en desuso, sino que eran muy criticados por la AO en sus inicios y en los años 80. Los cerclajes se creía porque no se conocía muy bien la circulación como la expuso, y realmente lo que producía necrosis no era el alambre, sino la disección tan grande que se tenía que hacer para poner alambres. Entonces, para David, probablemente como hoy, no sea muy lógico utilizar cerclajes para mantener fracturas como el fémur, por ejemplo, cosa que se hacía hace muchos, muchos años. Entonces aquí vemos cómo el péndulo del tiempo se devuelve en cirugía ortopédica, que es clásico, ver cómo se retoman técnicas antiguas y bien aplicadas, tienen un uso, como lo ha demostrado magistralmente aquí Rodrigo. ¿Qué no mencionó nuestro tensor de alambre que utilizamos? Claro. A mí me parece que funciona muy bien el tensor que llamamos el coetico, que cumple los principios de tensar los alambres. También se puede poner subpercutáneos sin entorcharlos, sino simplemente, como usted recuerda, hacer a través de un ojal, doblado el alambre a 90 grados una vez se ha obtenido y ese lo tenemos disponible, ese tensor. Sí, fue el que usamos el otro día, Snowball. Claro. Y a veces es más fácil controlar la tensión con ese tensor que tenemos ahí, que dándole vueltas o entorchándolo con el alicate, que es lo que uno tiene. Entonces, para un tallercito para mirar cómo se usa. Rodrigo lo usó la última vez, me dice. Sí, lo usamos Claro. con la ardilla maléfica en una fijación de una periprotésica. Claro, ese es útil. ¿Alguno? No hay más preguntas por el chat. Yo tengo una pregunta, doctor. Según la longitud de la fractura, ¿usted cómo hace para calcular el número de cerclajes que va a necesitar?